usted comentaba que la diferencia entre hacer agricultura y hacer agronomía. Claro. Es una diferencia abismal entre ser agricultor y ser agrónomo. Y obviamente pues esto también tiene su responsabilidad, tiene sus asegúnes cada una de estas situaciones. Claro. Adicional a lo que nos platicó de lo que para usted representó su papá y sus hermanos, excelentes agricultores, excelentes productores, pero ¿qué más provocó en usted que hoy por hoy la gente que lo conocemos y seguramente mucha gente de la que nos ve eh, pueden confirmar esta parte, ya siendo usted un referente en el agro, no nada más en el cultivo de banano, es un referente también en papayas, en hortalizas, en limones, creando empresa también en tema de emprendimiento. Ahora en esta nueva faceta, ya como maestro en ciencias, en este tema que hoy viene a compartir con nosotros, ¿qué más orilló a usted a siempre apuntar a esa excelencia que lo caracteriza? Eh, bueno, obviamente el seno familiar, y vengo de una sangre media especial. Eh, mi abuela materna era una férrea representante indígena, una férrea. Entonces era una mezcla muy interesante porque mi abuelo paterno era hijo de hacendados, ¿sí? Y donde les exigían mucho. Entonces mi papá nace de esa relación y todavía alcanza una coleada hasta los 10 años de ese trato de hacendados. Entonces a ellos los medían. Okay. En esa hacienda los medían, eran productores de caña y de maíz. Y obviamente las hortalizas que en aquel momento se producían, ¿no? Estamos hablando de, mi papá era de 1927. Entonces dice, nosotros a los 8 años, con mi papá ya teníamos el reconocimiento de los hacendados de que éramos los mejores productores de maíz de la hacienda. A los 8 años. A los 8 años. Entonces, él hablaba de esa parte donde decíamos, siempre nos diferenciamos. Y era, para mí, para mis hermanos, no algo grato porque decía, nosotros tenemos que llegar primero y irnos hasta el último. Y esa fue la diferencia. O sea, mi papá tenía aunado a eso un conocimiento tan extraordinario de la agricultura, porque en 1948 le toca ir de bracero a Estados Unidos y le toca ser auxiliar de un ingeniero agrónomo japonés. Y nosotros cada día lo escuchábamos, porque era un gusto con el que ir a hijo, decía, hacíamos una surcada que llegaba al agua y se regresaba. Entonces, que alguien a los 8 o 9 años te hablara de curvas de nivel, ¿sí? Claro. De aplicaciones de materia orgánica. Claro. Se saca ahí. Sí. Y luego decían, y la palabra común en estos casos, no, está loco. Sí. Entonces, claro. ¿Qué se fumó no le esa decían cadena? no le decían a mi papá porque era Se muy la fumó recio de verde, se la carácter fumó y verde. imponía, ¿no? Sí. Pero esa parte, cuando yo decidí hacer investigación en agronomía, porque dicen, mira mijo, cuando aplicas fertilizante de este blanco, sulfato de amonio, dice, y del patito, que creo yo, porque nunca me fijé que era un 1846-0, dijo, hay una diferencia interesantísima. Yo he visto que cuando aplicas el del patito, dice, las raíces que en aquel momento eran adventicias, o sea, las raíces que salen por fuera del cañuto, hasta le sale una gomita. Y de ahí para allá, aunque no llueva, produce. Sí. Entonces esa fue la parte que, ¿por qué? Hey. ¿Por qué? O sea, y luego decía, y cuando siembras en este tiempo, se da mejor. ¿Será cierto, no? Entonces, para nosotros, tú decías madrugar, para nosotros madrugar era una constante. Sí. No, Nosotros, no era novedad. No era novedad. No, o sea, no. En mi rancho, es Tacinastla, o La Cañada, está entre los municipios de Tecatitlán y Zapotiltic, había hasta nada más primaria. Okay. Entonces, la exigencia no nada más era de en el trabajo, sino en la escuela.
Rendir en los dos lados. Rendir en los dos lados. Y mis hermanos, todos fueron muy buenos para la escuela. Mi papá era muy bueno para la escuela, entonces era una exigencia doble. Entonces se termina la primaria y tuvimos que ir a hacer la secundaria hasta Zapodiltic. Y el autobús pasaba a diario a las 5:30 de la mañana. Entonces el madrugar se convirtió. Terminamos la secundaria y la prepa hasta Ciudad Guzmán. Y ahí entra la segunda etapa donde me interesa mucho la investigación. En aquel momento las preparatorias de la Universidad de Guadalajara dividían en 3 áreas su enseñanza. Ok. Lunes, martes y miércoles te hacían un área académica donde llevabas, ¿cómo le llaman? ¿El tronco común? El tronco común. El tronco común. Sí, sí. Pero jueves y viernes hacían el área técnica. Entonces la dividían en animal básica para los veterinarios, agrícola básica para los agrónomos, biología para los que iban a medicina. Entonces, pues nosotros de campo, pues vámonos y yo me metí a agrícola básica porque era en la mañana. Okay. Y animal básica era en la tarde. Entonces ahí te conglomerabas por eso conozco a José Luis, porque él es de Ciudad Guzmán, y ellos se juntaban, o sea, llegaban los de Sayula, de Piguamo, de Tamazula, de todos ellos, y era jueves y viernes. Entonces hacíamos un grupo de agronomía grande, pero entre ellos había uno muy, muy inteligente, que hablaba a él de que ellos ya en ese momento producían 9 toneladas de maíz, y nosotros con 3, 4, y sintiéndonos. Entonces empieza sintiendo y empieza la comunicación. No recuerdo el nombre del maestro, era un barbón, tan inteligente para hacer en aquel momento muestros estadísticos, y empieza la curiosidad. Le dije, maestro, yo puedo medir si aplico tanto fertilizante acá y tanto acá, si hay diferencias. Sí. Y entonces de ahí surge esa primera parte. Se dan condiciones para seguir estudiando, pero yo ya quería, como todo chavo de 18 años, irme a Estados Unidos y hago trámites, no a agronomía ni a veterinaria, a la Facultad de Derecho, que era la más difícil, en la Universidad de Guadalajara. Y que salgo en lista. Que salgo en lista, sí. ¿En serio? Sí, y pues estudié 5 o 6 semestres con excelencia académica. ¿Pero no le gustó? No me gustó. Con el premio Mariano Otero, que es el que se otorga en la Universidad de Guadalajara al mejor promedio, y llego con mi papá y, mira papá, primer lugar, dijo, pues eso ibas. A eso ibas, dijo, si no, pues aquí quédate, ¿no? Claro. Entonces esas cosas te van marcando. Sí. Te van marcando, y verlo con la yunta de güeyes, porque mi papá era muy de ese tipo. Teníamos el tractor, pero había que trabajar la yunta para que no se nos olvidara de dónde veníamos, y verlo te hace ser esa parte combinada de decir, hay que mejorar, pero hay que trabajar. Y sucede de que se viene un efecto donde mi hermano, que es agrónomo, termina la carrera y se viene a Coahuayana. Hombre, le empieza a ir súper bien en los plátanos. Excelentemente bien, ¿no? Entonces yo, ¿para qué estudio? O sea, esa parte, yo voy a ver los plátanos, pero llego en el momento más crítico de Cigató Negra, en el mero boom. Cuando recién llega la enfermedad. Cuando ya estaba el impacto, donde compraban las asociaciones tractores para hacer derribos de huertas, porque ya la fase de control de la enfermedad ya se había salido de control. Entonces llego y sembramos una huertita, dejo la carrera de Derecho y sembramos una huertita, no, pues para abajo. Para abajo. Para abajo. A quedar en ceros y endeudados. Mordiendo polvo. Mordiendo. Entonces, gracias a Dios mi hermano era muy bien administrado. Entonces él empezamos otra cosa que hacemos mucho, que omití, éramos productores de tomatillo de cáscara. Ahí, de hecho nosotros fuimos, por ahí hay otra gente que se atribuye ahí en Coahuayana, pero mi hermano y su servidor introducimos el cultivo de tomatillo de cáscara en el municipio de Coahuayana. Entonces, pues sembramos, nos fue muy bien. Hubo precio en el mercado, pero yo dije no. O sea, ahí exactamente surgió mi curiosidad de investigar qué era eso.
Ok. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Entonces yo lo ligaba a que en un fenómeno donde sembramos sandías, ok, llegó algo similar a la hoja de la sandía y nos acabó. Y no puede ser algo, decía mi papá, no, es que el chahuistle es algo, debe de tener nombre y Ujú. apellido. Y empecé a leer las fichas, en ese momento las recomendaciones Ujú. era de productos, Sí, sí, sí. de metalaxiles, me acuerdo en aquel Sí. momento, ¿no? Ya desde ese tiempo ya Ya lo existía. sabía, sí, había los carbendazines, metalaxiles, Ujú. benzimidazoles, que eran los más comunes. Ujú. Y entonces, jo- pues, o sea, por los suelos, porque no había, venía caminando y llegando ahí a una esquina me encuentro un periódico que en aquel momento circulaba mucho en Coahuayana y dice, no, pues carrera de Elita 7 en Coahuayana, Ujú. ingenieros agrónomos, y que me voy. Y sí, efectivamente se abrió una extensión Ujú. del tecnológico, hoy tecnológico del Valle de Morelia, orgullosamente egresados de ahí, y hubo esa extensión Para agricultura. para agricultura. Entonces formamos un grupo mixto donde hacíamos cierto tiempo Coahuayana, pero teníamos que irnos a los laboratorios. Ya. Y había en ese momento un presidente municipal que estaba en el grupo de nosotros. Y enseguida quien ganó la elección era ingeniero agrónomo. Ah, Y él caray. nos prestaba la Suburban Para para que fuéramos a que... Morelia, nos la Sí. dejaba llena de gasolina y Y ahí vamos vámonos. los jueves, Ey. y regresábamos No, los y que domingos. usted ya estaba tocado de que de Sí, plano la iba a sí. romper aquí En- en agronomía. Entonces dije, bueno, con un hijo ya de 8 años, con otro por nacer, pues tengo que hacerla. No me queda de Ujú. otra. Por eso te decía que fue más coincidencia que Ujú. ahora sí. Y tuve la fortuna de que en ese momento hubo un programa piloto en todos los tecnológicos agrícolas Ujú. que se llamaba Residencia Intermedia. Ok. Ya no la hay, era en segundo semestre. Pues más nos metieron, entonces yo me fui a la pista de ahí del ranchito Ujú. con mi compadre el piloto y empecé a tener contacto con los fungicidas Ujú. y empecé a tener contacto con gente sencilla el ingeniero Sí. Jairo, el ingeniero Retana, el ingeniero, o sea, Ujú. gente que, el ingeniero Coina, que le agradezco, pues ahí fue donde hice mis prácticas. Entonces empezamos en esa etapa fuerte y yo empiezo a ver que la enfermedad se comportaba de una manera muy diferente y la gente decía, no, pues ya te llegó, pero yo veía que había plantas que toleraban, que había plantas, y empecé a observar, o sea, esa observación. Sí, sí, sí. Entonces, cuando se viene ya la parte de la residencia profesional, a mí me escoge, se da todavía el taco, el ingeniero Yepes en la escuela, pues un MC en fruticultura, excelente diseñador es excelente en diseños experimentales, y me dice, ok, vamos a hacer una tesis, Ujú. nos vamos a ir a una residencia, pero vamos a hacer una tesis que marque. Ujú. Sí, sí, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a hacer por cómo podemos entender el avance de la infección en cuanto a la nutrición. Ok. O sea, todo el mundo está atacándola. Ya se hablaba en aquel momento por el doctor Mario Ujú. y por el el José Orozco Ujú. de resistencia a benzimidazoles. Ujú. Entonces, y que nos aventamos un diseño experimental de una parcela subdividida, donde evaluamos desde desiges, Ya. en interacción con los abasurados Sí, sí, sí. y en aquel momento, 17 aplicaciones de fórmulas de fertilización en base a NPK diferentes. Ok. Y nos un resultado muy, muy interesante. La cantidad de datos. Normales eran 1002 datos, pero en aquel momento se aplicó una matriz que se llama Matriz Puebla Ujú. Ujú. y nos redujo a 302. De 1002 a A 300. 302. Entonces evaluábamos, me acuerdo perfectamente, desde el abasurado acarrilado, el abasurado como está recomendado, Sí, moteado. moteado, y el desordenado. Ujú. Esa fue una parcela. Y el desige a un mes
y a 2 meses fue otra parcela, otro, y las 17 dosis de fertilización, ¿sí? Pero con 3 repeticiones, Ok. ¿sí? Entonces, y eso no fue todo, o sea, me dijo el Inge, no, pues vamos en las variables, no nada más PPI, que era lo que yo iba, ¿no? PPI, tamaños de manos, tamaños, todo. Y ahí, Inge, precisamente ahí me surge a mí el elemento que yo más investigo, el que más me gusta, el que, no porque menosprecio, ¿por qué no calcio? Ujú. Porque yo donde estaba investigando leía que calcio era importantísimo, ¿no? Claro. Sí, Y decía, claro. ¿por qué NPK? Y yo llegaba con los productores, por eso te digo, es muy diferente la agronomía. Oye, ¿por qué no aplicas calcio? Ujú, Esa madre ni se ocupa. ujú. Entonces logramos sacar una tesis que gana un premio a nivel nacional y yo me titulo como mejor promedio de la generación por ese trabajo que realizamos y obviamente por las calificaciones que se obtuvieron. Entonces ya para eso eran 3 investigaciones las que había hecho, en la Ujú. residencia intermedia, en la residencia profesional, y yo no me quise titular ni por promedio ni por excelencia académica, me quise titular por tesis Por tesis. para terminar esa parte. Ujú. Y de ahí se viene una cascada de investigaciones, con la diferencia ante otras investigaciones que siempre la he marcado. Si vas a hacer algo de investigación, haz lo que pueda respaldarlo. Ujú. Sí. Es muy diferente, y este espacio lo quiero aprovechar, es muy diferente. Tú hablas de X, de un calcio, Ujú. y ya te están viendo resultados en un trabajo que tú hiciste, y te digan, no, es que este calcio es más barato y... A ver, pero hazme el respaldo atrás. Sí. O sea, ¿qué viene atrás? ¿Sí es cierto esto o nada más vas a confundir al productor? Y ese es el problema de no hacer una investigación respaldada. Ujú. Entonces, la gran diferencia, y tú lo conoces, Inge, hemos ido muy de la mano contigo, es que nosotros hacemos investigación respaldada, Sí. con un diseño, con una... Hoy en día tenemos 5 investigaciones con diseños experimentales, limones, papayas y bananos, que es lo que más nos caracteriza, ¿no? Y que en esa parte, Inge, en su servidor, que se dedica también, al igual que usted, al tema de asesoría técnica, y no es ahora sí que o sea, la diferencia que nos hace como asesores a una persona como usted, con toda su experiencia, y también a mí, es precisamente eso que usted acaba de comentar, ¿no? La parte de que ir y tener la sensibilidad para llevar un proyecto agrícola de producción de papaya o del cultivo que sea, es porque hay un respaldo científico detrás de Claro, eso. Sí. No es el típico que llega a la parcela, revisa y échale esto. Así O es. sea, tenemos que tener ese nivel de sensibilidad y creo que por eso en muchas ocasiones y en muchos proyectos hemos coincidido porque siempre hay ese respaldo técnico atrás. ¿Qué le parece si para ir entrando ya un poquito más claro. a la materia de que platíquenos de su investigación de maestría? Quisiera que nos platicara, porque la gente está, pues ahora sí que haciendo ya algunas preguntas, voy a leer algunos comentarios que dice por acá Carlos Fabricio Castillo Medina, dice saludos a todos. También nos está viendo gente desde Canadá, Víctor Ceja nuevamente está acá Saluditos, con Vic. nosotros, están por acá viendo el programa, dice Oscar Campa, saludos ingenieros desde Celaya, Guanajuato, desde allá nos están viendo también. Saluditos, saluditos. Nos están también comentando por acá. Pues mire, Jairo está viendo por acá la transmisión. Dice, saludos a mi papá, con mucho gusto. Aquí lo tenemos, Jairo. Aquí te lo cuidamos, Está bien cuidado. Está bien No va a pasar cuidado. nada. Sí, entonces, sigan haciendo sus comentarios, queridos amigos. Sigan comentando este tema. Dice Armando Solís, saludos, Inge Juvenal. ¿Quién más por acá? Tenemos a mucha gente, Inge, que ya se está conectando, ya tenemos a mucha gente conectada. Dice Jonathan Olivares, saludos desde California, hasta California nos andan viendo, fíjese nomás. Y pues bueno, Inge, ¿qué es un inductor de resistencia? Mira, para poderte contestar esa pregunta,
tenemos que irnos al origen. Una planta, tú sabes que recibe diferentes, llamemos, agresiones o diferentes circunstancias que la hacen defenderse. Detonan algo en Sí, la planta. es un detonante ya sea biótico o abiótico, Ujú. ¿sí? Entonces, para poderte contestar, la planta como tal, ¿sí?, se defiende de dos formas. Una forma de una barrera física, donde entran las famosas ceras, Los cristales. los cristales, las protecciones y el engrosamiento de paredes celulares. Y la parte química, donde la planta produce sustancias, en este caso metabolitos secundarios, Ujú. que hacen que una plaga, esta es más específica para plagas chupadoras, para eso, o esa parte de la barrera química y física es importantísima en la evolución de las plantas, Ujú. ¿sí?, como tal. El problema de estas formas de defenderse de la planta es que tardan muchísimo tiempo, Sí. muchísimo, y dependiendo de las condiciones, ¿sí?, se acelera o se retarda el proceso. Esto quiere decir que si una planta este año fue agredida por bajas temperaturas, el siguiente año podría medio crear una información genética. Te digo medio porque si el siguiente año no hubo una baja temperatura, Ujú. pues no tiene la necesidad la planta de volver a expresar ese gen para defenderse, no sé. Entonces, un inductor, Inge, es esa parte, ¿sí?, que tú le das a la planta, ya sea sustancia o sea compuesto, para que la planta acelere ese proceso de defensa. Ok, ¿Sí? ok. Ese cementado que le dicen, ese switch de Switch, encendido sí, y apagado. encendido, sí. Ocupas Ok. hacer esto ya. ¿Sí? Pero ojo, ahorita anda de moda muchos ingredientes, como compuestos que toda la gente le llama inductores, y no es así. Ujú. Sí, unos son elicitores, otros son promotores, otros son, ¿cómo tú utilizas mucho ese término? Estimuladores, Estimuladores. sí, Ujú. pero un inductor, nada más, conocidos, o sea, dentro de la planta se tiene que ir por dos rutas, Ujú. ¿sí? Una, la de la forma en que un inductor te hace promover las famosas saponinas, Ujú. ¿sí?, Ujú. que son para ataques más abióticos, Ujú. ¿sí? Que entonces ese es ahora sí que el elicitador que te hace que la planta, ¿sí?, haga una barrera física. Sí, se protege. Y la otra parte, las de las fitolixinas, se me da el otro nombre, que son las que te dan la ruta para los ataques bióticos, Ujú. ¿sí? Entonces, aquí es bien importante puntualizar, y esa es la invitación que yo les hago a los colegas, que no se confunda, porque no puede ser un buen inductor en una zona donde tienes todas las condiciones de nutrición, de riegos, de manejos culturales, digamos al 100, a una parte donde una planta está expuesta a diferentes ataques, Así es. ¿sí? Entonces, hay esa confusión y te digo, eso es lo interesante de hacer una comprobación de que una planta que tú no aplicas, que tú no o sea, va a generar defensas más rápidamente Ujú. que otra que tú estás. Eso es totalmente falso, Ujú. Sí. ¿sí? Y te vuelvo a decir por qué es falso. Nosotros comprobamos antes de determinar qué inductores íbamos a utilizar cómo influyen elementos, ¿sí?, que la planta requiere para poder promover esa inducción. Ujú. Y aquí entran, te puedo mencionar de uno por uno, pero entran dos que son esenciales. El primero de todos es el calcio. Sí. Ujú. ¿Por qué? Porque es el traductor de señales, Ujú. porque es el elicitor, Es el elemento más chismoso. ¿sí? Ujú.
y el otro que es el fósforo. ¿Quién te va a hacer la reserva de energía Sí. para que la planta haga un plus más para defenderse? Los fósforos, sí, los fosfatos. Entonces, y dentro de esos menores, ¿verdad? Hay un elementito que es poco utilizado, que para nosotros en la inducción es fundamental, que se llama manganeso, porque es el que te provoca la cera Así o la es. cutícula. Muy diferente a lo que la gente también, pues silicio es importantísimo, pero como barrera, Así es. Como barrera física. como barrera física, ¿sí? Entonces, esa es la parte que a veces llega alguien que trae un silicio, algo, te dice, no, es que se mete y en silicio de potasio. No, no, espérate. Es el mismo caso de los fosfitos, Sí. ¿sí? O sea, los fosfitos, o sea, fueron creados, Sí. ¿sí? Por una necesidad agronómica, Sí. pero no, de ahí sí fue por cash que encontraron, pero el fosfito de potasio, si lo lees y eso, fue efectivo contra homicetos, Sí. ¿sí? Nada más contra homicetos, o sea, entonces ya de ahí, no, pues te fue bien con homicetos, entonces, ok, te puede hacer algo en una inhibición, pero te lo acaba de decir el doctor Gilberto, estás Sí. ante un hongo que tiene 10 diferentes formas de, de reproducirse. De reproducirse, Entonces, imagínate, entonces, de ahí parte que, entonces, al estar leyendo, al estar investigando y al estar viendo, tengo la fortuna, Inge, que tú conoces muy bien la zona, de trabajar 3 zonas con climas diferentes. El de Lázaro Cárdenas, que es muy similar al de aquí, Sí. ¿sí? Porque estamos en el Pacífico, a lo mejor más cerca del Ecuador. Entonces la presión de cigatoca es igual o más fuerte que aquí, ¿sí? Que es el hongo en el que hicimos la inducción. Hicimos otras inducciones en sandías aquí en mi pueblo. Entonces, pero vamos a hablar específicamente de lo que trabajamos en esa inducción. Y tenemos 3, yo no lo sabía, lo acabo de saber, el clima de Apaxingán es muy similar al clima mediterráneo, ¿sí? Por las condiciones que se presentan. Pero ahí en esa zona de Apaxingán hay se dividen 2 zonas de producción. Una de unos suelos, Inge, que te vas para atrás, excelentes, y otra donde producen bananos en arcillas, ¿sí? Okay. Y yo decía, yo menospreciaba esa zona. Al día de hoy, la verdad me sorprende la forma en que se dan los bananos en las arcillas, sabiéndolo llevar. Entonces, es muy diferente producir muy diferente. Bananos en Colima, bananos en Lázaro, bananos en Apatzingán. O sea, es que, amigo, aquí casi todo es arena. Arena, todo es arena aquí. en Sí. arcilla, en un suelo más franco. Sí. ¿Y qué le gusta más al banano, Inge, en este sentido? Los suelos de Apaxingán. No, no. Gente de aquí, de esta zona, pues yo me hice aquí, o sea, 14 años, excelentes productores, excelentes suelos, pero a los bananos lo que les gusta es que los consientas. Sí. Esa es, a lo mejor científicamente no te lo puedo comprobar, pero si descuidas una parte esencial del manejo de bananos, pues pierdes parte de ese avance, ¿no? De ese avance. Usted mencionaba algo muy importante ahorita, que se ha creado este paradigma de decir, todo fosfito es un inductor de resistencia. Y no es así. No es así. Y es lo que dices. Al decir fosfito ya todo el mundo, inductor de resistencia. No. Y hay que cambiar ese chip porque no es cierto. Y ahorita que usted lo está comentando. Sí. O sea, la labor de un inductor de resistencia incluso no ocupa, más bien viene desde el aporte nutricional. Así es, ¿verdad? así es. O sea, Desde esa ahí, es la base. de ahí. Que también decía un amigo, o sea, antes de bioestimular, primero tienes que nutrir. Así es. Porque si no le falla nada a la nutrición, tu cultivo va a llevar un proceso idóneo para la producción. Pero ya viene el tema de buscar estrategias cuando algo ya le está faltando al cultivo, ¿verdad? Entonces, ahorita sí me gustaría que explicara o que nos dejara bien descifrado esa parte de que no les vendan esa idea Así a es. los productores. Porque hay mucho agricultor que no es agrónomo, que es agricultor empírico y que hacemos un llamado a los representantes de ventas de los yo acabo de salir también de una empresa, era representante
pero es como dicen, no hay que mentir por convivir, No, hay no, que no, decir no, la no, verdad no, no, porque no, el más afectado siempre es el agricultor. Esa es la parte esencial de esto. O sea, esa es la parte por la que tu servidor hace investigación. Para, en este caso, desmentir mitos. Ujú. ¿Sí? Hay empresas tristemente en el medio que tú haces algo diferente y al otro día te salen, y sobre todo en aquella zona, con fosfitos hasta ¿no? De zinc. De zinc. Sí, De- Sí. Entonces, si nos vamos al origen del fosfito, ni siquiera es un ácido fosfórico, es un ácido fosforoso. Ujú, Fosforoso que lo enlazas con un ion metálico, ¿no? ujú. así es. Entonces, por experiencia te puedo decir que sí se puede, el fosfito sí puede convertirse en fosfato, pero después de 3 o 4 meses. Sí. Ujú. Pero te enfrentas con un suelo como los de México, que son de los que más atrapan fósforo. Entonces en esos 3 o 4 meses Ya se perdió. se perdió. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a recomendar? No lo puedes recomendar como aporte natural, como aporte nutricional, pero sí tiene un efecto en la inducción. Siempre y cuando escojas el adecuado y que tengas un respaldo nutricional importante. Bueno, para entrar ya más de lleno en por qué decidimos, y te puedo explicar los fosfitos, porque qué bueno que mencionas a Jairo. Jairo estaba casado con la idea de los fosfitos. Ya. Entonces, sale de la escuela y le pasa lo mismo. O sea, no, tú ya evaluaste qué fuente de calcio es la que te dio más resultado, qué inductores son, pero yo voy a meter fosfitos. Y está evaluando 5 fosfitos contra los otros inductores y pues está sorprendido. Ujú. Entonces, aquí el detalle fue de que nosotros decidimos, porque hay una pugna sobre, mira, el calcio es tan importante, Inge, Ujú. ¿sí? Que hay una parte esencial dentro de la planta, son 2. Primero, yo no lo sabía hasta este congreso de la Corbat. El doctor Contreras presentó un trabajazo sobre cuánto es el calcio que se ocupa en una planta, pero ya con una medida. Es un índice, se llama índice de Turner. Ok. Y ese te dice que cuando tú tienes 0.7 es el valor ideal dentro de una planta para tener calcio. Ok. Pero él comprobó que en suelos bananeros ni siquiera le llegas al punto 65. Entonces desde ahí, sí, estás dándote cuenta, está en la revista de Acorbat, ¿eh? Está muy interesante, un trabajazo de este señor. Entonces, y ya de ahí te surge la idea, ok, ¿qué qué fuente de calcio me puede dar a mí Ese 0.7. ese 0.7? Entonces de ahí parto yo para evaluar 2 calcios, Ok. ¿sí? Y me dice Jairo, papá, dice, pero si el calcio de la competencia, se puede llamar así, nos da mejor resultado, pues tú tienes que dar la cara y decir, todo el tiempo estuvimos equivocados, este calcio, pero no, conforme fueron pasando los días, fuimos viendo esa parte y empezamos a medir calcio en el peciolo. Estoy haciendo esta remembranza para decirte cómo influyen los inductores, ¿no? Excelente. Entonces, hay otra, ¿sí? Parte de una investigación china, tengo todos estos datos, pues porque en la maestría tuve que sacarlos, de unos chavos que encontraron que hay un receptor sensorial de calcio en la membrana tilacoide del cloroplasto. Dependiendo del nivel de calcio que tú tengas en la planta, ese receptor activa pues, ¿cómo es el término? El nivel de ácido salicílico, La ruta del ácido. que esa planta ocupa para poder defenderse. ¿Sí? Entonces, tú llegas con un productor y le dices, no, pues aplica caray, si tienes carencia de calcio, ¿de qué te va a servir? No, de nada. Si no hay esa señal, Claro. ¿sí? Ocupas el detonante para que Entonces, pueda y llegas y dices, no, es que es un ejemplo, este calcio es en esta formulación Ujú. y pero pues vale el doble. Y el otro dice, apliqué calcio, Ujú. sí, pero aplicaste un calcio que te da la entrada a otros elementos. Ujú. Y eso detona para que los inductores, en cierta medida, no trabajen igual, porque un inductor, digamos, vamos a ponerle nombre,
ácido glutámico, ¿sí? Que sí pasa a ser un inductor. Entonces, ¿tú para qué quieres una aplicación de nitrógeno? Si el ácido glutámico como fuente tiene esa característica de meter nitrógeno amoniacal a la planta. Es de los inductores que más nitrógeno absorben y te hacen que la planta trabaje y regula. Entonces, en base a todo esto, empezamos midiendo los niveles de calcio y quisimos hacer ácido jasmónico y ácido salicílico. Pues sí conseguimos la fuente de ácido salicílico, pero lo de jasmónico, nada. no, y solamente la había en Colombia y valía 103,000 pesos 10 gramos. Ay, Ay, caramba. No, nadie le iba a pagar. Entonces, de ese, además de eso, pues en la maestría tengo la fortuna de contar con una doctora muy importante. Todos los maestros la maestra Marta, mi asesora, pero la doctora Lulú me dice, pero ojo, dice, es de origen farmacéutico. Dice, ¿cómo lo vamos a meter a la planta? Entonces ahí viene la otra parte de esta parte donde, no, yo te estoy vendiendo ácido jasmónico y ácido salicílico juntos. No trabajan. Porque son dos rutas diferentes. ¿sí? Claro. Son dos rutas totalmente diferentes. ¿Qué inducción quieres hacer, no? Entonces, pues ya en vista de eso, pues cancelamos eso y que metemos ya una famosa prueba de la poda temprana para ver cómo influye también el calcio ahí y qué tipo de resultados vamos a tener. Entonces decidimos evaluar ácido glutámico, ¿sí? Ácido salicílico y otro elemento que se habla muy poco, que para nosotros resultó excelente, que es lignosulfonatos. Ya. ¿Sí? Entonces, los lignosulfonatos me interesaron porque los vi trabajar en Phytophthora cinnamoni. Okay. ¿Sí? O citri, la la citri, la de los limones. La de los limones. Me llega el vendedor y me dice, no, es que nosotros, dice, cuando tú tienes atragnosis, no, perdón, es Phytophthora, aplicas este producto, estos lignosulfonatos, y da flujo en los haces vasculares. No se obstruyen, sino que... Y recuerdo que yo le dije, si logras eso, y sí. Entonces, vámonos a meterlos. Y fue tan interesante, sí, que evaluamos los 3 inductores, un testigo, sin aplicar. Y evaluamos también esa famosa poda temprana, ¿sí? Pero a todos los tratamientos les metimos 3 dosis de calcio diferentes. Okay. Para ver qué dosis de calcio. Ya teníamos la fuente indicada, que nos dio más resultado en la primera etapa. A ver a qué nivel de calcio iban a trabajar mejor los inductores. Okay. Resultadazos. ¿Sí? Bueno, empezamos con unas variables ahí, decidimos lo que tú haces en un promedio ponderado de infección, ¿no? Medir cantidad de hojas, medir cantidad de hojas funcionales, hojas enfermas al momento de la aparición, y lo que más nos interesaba, hojas a cosecha, ¿sí? Y obvio, nos dice el productor, pero yo quiero también peso de racimo. Sí. Y desde que empezamos los lignosulfonatos, casi iban compitiendo con el testigo en infección. Sí. Ay, caramba. ¿Sí? No, o sea, no se le veía tanto, tanta diferencia. Pero empezamos a ver un trabajo interesante en ácido salicílico y en ácido glutámico. Sí, empezamos a verlo. Y no puedo dar todavía resultados oficiales porque los resultados son de la escuela, ¿no? Pero hasta que no liberen, pues yo me comprometo a darles el artículo científico que ya está por ahí. Y entonces, lo que sí puedo decirles, sí, es que los 3 inductores funcionaron de manera diferente. ¿Por rutas diferentes? Por rutas diferentes, sí. Salicílico es un excelente controlador, ¿sí? O inhibidor de cigatoca negra, ¿sí? Lignosulfonatos, hubo 10 kilos de diferencia entre los racimos en los que se aplicó lignosulfonatos, aún con una infección más alta que los demás, que el testigo y donde se realizó la poda, los racimos fueron, yo sé que voy a causar polémica,
contra un artículo que está de 2006 que dice que poda temprana, sí es un inhibidor del desarrollo de cigatoca, pero sí influye fotosintéticamente, Sí, claro. sí influye En la asimilación. en la asimilación de nutrientes. Ujú. ¿Cómo no? Y el dato que les dejo es que, por ejemplo, medimos partes por millón de calcio, ¿sí? En la hoja 7 al momento de parir, para que todos fueran parejos. Hoja 7. Hoja 7, ¿sí? Ok. Hablábamos de que estábamos entre pariciones ya con el glutámico hasta de 16 hojas, ¿sí? 16 glutámico en el caso por el nitrógeno, por el enlace que hace con el fósforo en el ciclo de Krebs. Ujú. Entonces es fotosintéticamente Es muy activo. exquisito, Sí. ¿sí? Y el ácido salicílico ahí está como diciendo, espérame, Ujú. pero ojo, cuando hicimos la comparación, te digo, de peso de racimo, hubo una diferencia de 10 kilos entre donde realizamos la poda, Ujú. ¿sí? De hoja, y la realizamos a los 16 centímetros, como lo indica este artículo, contra los lignosulfonatos, Ujú. ¿sí? Ok. Y esto no paró ahí. Te digo, medimos tamaño de hijuelos, se van a sorprender. Porque uno de los inductores nos dio 2.6 metros. Ay, caramba. Sí, sí. Y tanto testigo como fueron normalitos. Vas abajo del 1.5 que te indica. 1.2, No, fue de 1 en el caso de la poda, por eso nos sorprendió. Y fue de 1.2, 1.3 en el caso del testigo. Ujú. ¿Qué fue el testigo? Bueno, esa es otra parte. Todo el mundo hace, nosotros ahí tú conoces el rancho de Omar, que es nuestro cochinillo de indias. Así se llama, ¿no? Conejillo, perdón. Conejillo. Conejillo de indias. Dice, no, te he aguantado 20 años, carajo, dijo, y ahora vienes con tu hijo, con todo el... Porque ahí está haciendo sus tesis, ¿no? Nos vamos a ir y este va a seguir siendo campo experimental. Sí, ándale. Con él hacemos, ahí comprobamos que la nutrición, el agregar, donde tienes un problema de platino, agregamos las 3 fuentes de potasio, cloruro, sulfato y nitrato, Nitrato. y ninguno funcionó. O sea, metimos, me acuerdo que 150 gramos más por planta, y no, o sea, funcionó mejor el agregar materias orgánicas y las tensiones de suelos, el descompactar. Bueno, entonces, lo sorprendente, volviendo al tema de los inductores, es de que el lignosulfonatos, ¿sí? En uno de los tratamientos, con 4 hojas, Ujú. pero 10 kilos de diferencia, y entra una parte interesante de una postura que hay ahorita en Costa Rica, donde dices, ok, ¿cuándo te toca el corte tal? ¿Cuántas hojas tienes? No, pues tantas, haz un raleo de hojas o una poda de hojas, y de todos modos no influye, y ahí comprobamos que sí es así. Y el otro dato interesante que les decía del calcio es que comprobamos que el testigo fue el que más calcio tuvo en las hojas. El que nada más se aplicó el puro agroquímico. Teníamos pronosticadas 42 aplicaciones, 44, dijimos, vamos a la mitad, la repartimos para ver cómo funcionan los inductores, para verdaderamente ver si funcionan o darles ese plus. Y no, pues sí funcionaron. Entonces, de aquí un saludo a Omar, que ha de estar por ahí diciendo, ya estás bien a gusto, ¿verdad? Me dijo, él es un agricultor muy innovador. Me dice, ok, te voy a dar 5 hectáreas en el rancho y no vamos a hacer ninguna aplicación de un agroquímico durante 3 meses. O sea, yo voy a poner esa parte y pues le agradezco, ¿verdad? Porque que agricultor Te da Eso esa, te da esa esa oportunidad. No, la mayoría nomás te da un surco o una planta. No, y el problema es que estás ante lo que decía el doctor Gilberto, ante una diseminación de la espora, y nosotros con 70 metros a 75 metros tenemos el mar ahí. Sí. ¿Te imaginas? Entonces, dice, entonces ahí comprobamos, nada más con 22 aplicaciones, ¿sí? Y esos 3 meses de libertad de moléculas sintéticas, efectivamente el potencial. Y entra la segunda etapa, que ya en su momento les hablará Jairo, de donde hizo con fosfito. Ahí ya todos esos tratamientos les metimos fosfito de calcio, fosfito de potasio, fosfito de silicio, fosfito de cobre zinc. y de zinc. de zinc. Y en cigatoca, específicamente el fosfito de zinc,
es el que lleva un comportamiento mejor y el fosfito de potasio Nada. hasta abajo. Y es el más utilizado, el Sí. de potasio. Sí, entonces fosfito de zinc y fosfito de cobre, fosfito de zinc, fosfito de cobre, fosfito de calcio, pero el de potasio Hasta abajo. hasta abajo. Y entra otra parte esencial ahí, silicio. Ok. Sí, entonces ya ves que todo, no, que el silicio. El boom, el El silicio. silicio, ¿no? La moda, la moda. Sí, sí. Entonces, te puedo decir hasta lo que va de su experimento, porque aquí vamos, esa es otra parte. Inge. Todo el mundo hacemos un experimento en bananos, nada más un ciclo. Ujú. Y no. Y no. Si tú haces un ciclo de una plantación nueva que por antecedentes aquí la plantas en mayo para tener tus resultados de racimos en el tiempo siguiente de enero, febrero, pues agarras esa parte de lluvias, pero no agarras la parte seca. De secas. Ujú. Sí. ¿Cómo se comporta ahí? Entonces, acuérdate que un ciclo de bananos se compone más o menos 8 meses. Entonces, estamos hablando de 3 por 8, 24, de 2 años. Y pasó lo mismo con Jairo. Le dije, pues ya titúlate. Ahora que salió ya tienes un buen promedio, tienes... Pero le toca la fortuna de que mi asesor de tesis, También le tocó a él. no, él se lo Fíjate. jale. Es que él los escoge, el maestro tiene es el único en la escuela que tiene la facultad de decir, yo quiero estos 2, estos 3. Entonces se lo trae y le dice como a mí, dice, bueno, pues, ¿qué quieres hacer? No, dice Jairo, yo me voy, pero con él vamos a hacer las 3 etapas. Ok. Vamos, ya sacamos la primera, que fue la mía, la segunda donde agregamos esos otros inductores, y la tercera etapa donde vamos a agregar un inductor más, Ok. ¿sí? Entonces estamos todavía definiéndolo, pero vamos a esa tercera etapa. Y ya por cuestión personal, vamos a diseñar un calendario dependiendo del efecto que nos dieron los inductores en las diferentes etapas fenológicas de la planta, para decir, mira, vas a hacerlo de esta forma, que es como lo estamos trabajando. Calendarizarlo. Calendarizando ya. ahorita. Entonces, Ujú. salicílico debe de ser base Ya para el control de para el cigarro. control de cigartoca. Ok. Desde mi muy humilde punto de vista. De esto No. estamos hablando entonces que el futuro de la reducción de uso de Mancozeb está a la vuelta de la A esquina. vuelta de la esquina. Qué interesante, amigos de Hablemos de Agro. Pues el día de hoy estamos con el ingeniero maestro en ciencias, también Juvenal Torres Magaña, con este tema, Inge, tan interesante, y la verdad es que lo felicitamos por toda Gracias. por todo ese bagaje de investigación, y que ahora sí que sin tapujos nos lo viene a compartir aquí con todo nuestro auditorio. Y otra de las novedades que tenemos en Hablemos de Agro es que cada episodio va a tener un patrocinador. El patrocinador de este episodio son nuestros amigos de Nutricolima, y ellos tienen un mensaje importante que compartir con todos nosotros. Así que, chicos de producción, adelante. Pues bien, amigos, ya estamos de regreso. Este episodio, como les decía, es patrocinado por nuestros amigos de Nutricolima. Y estamos ya, Inge Juvenal, pues ahora sí que concluyendo con este tema tan interesante que viene a compartirnos con todos nosotros. Creemos que 1 hora para toda la experiencia que usted ha adquirido con todas las investigaciones No que ha alcanza. hecho. No, bueno, pues es una cuestión de migaja, ¿no? De tiempo, 1 hora. Pero nosotros, para toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo también, los que nos escuchan por Spotify, los que nos ven por Face o por YouTube, muy amablemente nosotros vamos a compartir
sus datos, si usted no lo permite. Claro que sí. Para cualquier asesoría, el ingeniero asesora, es un asesor muy reconocido en el ámbito del agro. Entonces, si usted que nos está viendo de pronto necesita una asesoría en el tema de inductores o con una asesoría más integrada, escríbanos ahí en la caja de los comentarios y con todo gusto vamos a estar compartiendo. Pues Eric, ¿qué te ha parecido este episodio? No, Pedro, la verdad que muy agradecido, como lo hemos venido diciendo, vamos cada día superándonos en la calidad de los programas y pues el episodio pasado con el doctor Gilberto, pues también una eminencia en el tema de Sigatoka. Me quedó grande. No, la verdad que esa es la idea de que el contenido de este programa sea de calidad, sea de ayuda para los que nos están observando, para los que nos están siguiendo y pues ahora la calidad de información que nos trae el maestro en Ciencias Juvenal, pues la verdad que también viene a sumar a ese granito de arena de la pirámide que queremos construir de calidad de este programa y pues les estamos dando la probadita, amigo. Yo sé que una hora no es suficiente, pero los dejamos con el gusanito de que nos sigan siguiendo, nos sigan observando para la siguiente vez que venga el maestro en ciencia de decir, nos quedamos en esto, ahora vamos a retomar lo otro. Porque no va a ser la única vez que va a venir. Claro, ¿no? Y como bien lo comentaba el ingeniero Juvenal, pues todas esas investigaciones de maestría que ya vienen y como que bien escucharon, vienen nuevas generaciones. Así Su es. hijo Jairo, a quien le mando un muy afectuoso saludo, muy estimado también y querido por mí personalmente, pues viene también este tema. Inge, yo quisiera que, porque ya vamos cerrando, ya se nos está acabando el tiempo tristemente, pero también hizo un comentario usted hace un momento acerca de que estamos en el momento más importante para cambiar los paradigmas de la agricultura, de los productores. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron. Totalmente. Los tiempos cambiaron, ya no se hace agricultura como se hacía hace 15, 20, 30, 40, 50 años. ¿Qué mensaje usted pudiera compartir para todas las nuevas generaciones de agrónomos que unos están saliendo, otros están estudiando, se están preparando, otros ya llevan 1 o 2 años tratando de hacer una inserción en el mercado laboral? Pero ¿qué pudiera decirle usted a toda esa camada de ingenieros, a toda esa camada de nuevos colegas que pronto ya van a estar en el mercado laboral, desarrollando la profesión? ¿Qué es lo más importante que ellos tienen que entender de este momento tan propicio que estamos viviendo hoy en día en la agricultura? Ay, caray, qué interesante pregunta, ¿no? Y quizás te la pueda contestar de 2 formas, como papá de un agrónomo recién egresado, con otro terminando la carrera, y piloto de drones, que tú sabes que acaba de triunfar, de hacer su triunfo más importante en la vida, ¿no? Y si me lo permite, Inge, yo sí, Alejandro, si estás viendo esta transmisión y si no la estás viendo en vivo y si no, o si la vas a ver después, este mensaje es para ti. Perdón que lo interrumpa porque bien lo acaba de comentar usted y como bien lo acaba de comentar tu papá, acabas de ganar la batalla más importante de la vida y que es justamente eso, la vida. La vida te ha dado, al igual que a mí me ha dado 2 oportunidades nuevas de vida. A ti te está otorgando esta nueva oportunidad, Alejandro. Te mando un muy fuerte abrazo, me va a dar mucho gusto saludarte la próxima vez que coincidamos. Has vencido, has ganado, has triunfado y todo lo que venga de aquí en adelante seguramente son cosas buenas y todavía no te necesitaban allá arriba. Por eso es que hoy estás con nosotros y a manera de homenaje quise agarrar este minutito de tiempo de este episodio para agradecerle a Dios y a ti, sobre todo también, que no te rendiste en ese momento tan duro que pasaste con esta enfermedad y que gracias a Dios estás con nosotros y para ti un muy caluroso saludo y venga, en lo que podamos ser de ayuda y utilidad, vamos adelante juntos. Gracias. Inge, perdóneme que lo interrumpí. No, te comentaba porque
no quería, para poderte contestar, que Jairo trabajara conmigo. Y tuve oportunidad de varias empresas de que se fuera, porque le decía, es que yo tengo una manera de ver la agronomía muy diferente a otros agrónomos. Decían, no, pues es que es la agronomía que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué recomendación haría? Primero, Inge, sí, que se preparen. Hoy en día, te lo digo con todo respeto por las generaciones, se abarataron las titulaciones. Anteriormente te consta que teníamos que hacer una investigación para podernos titular, y hoy no, hoy se abarataron y qué bueno, ¿no? Si las saben aprovechar, qué bueno. Que se preparen, porque la responsabilidad de ellos es mayor que la de nosotros, porque vienen cambios drásticos, ¿sí? Nosotros todavía tuvimos tristemente la oportunidad de trabajar carbofuranes o algo que en algún momento le hicimos a lo mejor más daño que el beneficio al suelo, ¿no? Pero al ambiente, perdón, pero el consejo es que se preparen. Y era lo que había en su momento. Era lo que había. Que se preparen de tal forma que tengan una curiosidad científica de hacer agronomía, ¿sí? No una curiosidad empírica. Sí. Y que defiendan esa postura, ¿sí? De que pueden comprobar científicamente que se pueden hacer cosas diferentes. Tenemos la gran fortuna de contar en campo con excelentes agricultores, innovadores, pero ellos van a hacer ese plus para terminar de dar ese empuje, ¿sí? Yo lo hablaba, está muy de moda y qué bueno, y me ha tocado, no nada más aquí, tengo la fortuna de, parece ser que este año, de contar con el residente número 52, 54. Entonces, y hoy en este momento hay hijos de productores, agrónomos, que en base a esa escuela, pero que nosotros medio hicimos o algo, y que fuimos a ofrecerles, ok, ¿quieres estudiar? Y gentes, hijos de bananeros, que es lo que más conozco, de limoneros en la Paxinal, ya en la carrera. Entonces, que aprovechen ese espacio, porque muchas veces no vamos a ocupar el lugar de los papás, pero sí podemos hacer esa parte diferente de que a lo mejor los papás se soñaban, ¿no? Sí. O sea, de tener esa certidumbre, no se me haría muy sano el que yo como agrónomo o hijo de un productor necesitara de... Claro. Sí, me voy a entender, ¿ah? Claro. Más bien aportar, ok, ocupo esta molécula, ok, ir a esta. Entonces esa es la parte que yo les diría. Y que se metan de lleno a la innovación. Eso. Sí, es simple. Sí, y esto es también, a usted, sabemos que tenemos mucha audiencia joven que está estudiando agronomía. Muchachos, ser agrónomo, y creo que aquí estamos 3 personas que lo refutamos, ser agrónomo no es manejar una troca 8 cilindros. No. No es traer gorra acá personalizada, no. Ser agrónomo es innovar. Ser agrónomo totalmente. Es dar soluciones al agricultor. Y a las escuelas de agronomía no desenfoquen los planes de estudios. Si ya tienen un plan de estudios que ha formado ingenieros agrónomos con excelencia reconocida afuera en el campo, que es la verdadera escuela, sigan por ese plan de estudio, no lo cambien, porque es el éxito que nos ha dado, ¿verdad? Y a universidades que les falte pulir y mejorarlo, háganlo, ¿verdad? Porque antes decía el Logan, ¿verdad? 7,000 millones que alimentar. Hoy ya no son 7,000 millones, son más. Sí. Y con más responsabilidad, con más inocuidad, y ya no nos está tocando tanto a nosotros, sino a los que vienen atrás, ¿verdad? Sí. Y yo quisiera también hacer una pregunta. Usted mencionaba mucho que el elemento calcio. Y ya ve que en la agricultura muchos dicen, el calcio lo empiezas a meter una vez que vas a llegar ya a casi a cosecha para la vida de anaquel. Sabemos que el calcio es importante en la inducción de la resistencia de las plantas. Entonces, para usted, maestro, ¿desde cuándo es necesario las aportaciones de calcio, rompiendo los paradigmas? Para mí, o sea, tú sabes que hablamos de una planta dicotiledónea, ¿sí? Que empieza a absorber nutriente cuando empieza la hoja verdadera. Para mí, desde ese momento, debe tener la fuente. El problema número 1 del calcio es la forma en que se mueve en la planta. Y nada más es por conductos cinemáticos. Así es. Entonces, es muy difícil
te estoy hablando de que lo tengo comprobado. Una vez que lo tengas en las hojas, también es bien difícil que trasloque a fruto. A fruto. Ujú. Entonces por eso debes de hacerlo y debes de estarlo monitoreando constantemente, Mm, Es constantemente, correcto. constantemente. Nada más, anterior, hubo a estas investigaciones, hicimos la siguiente con un residente, de evaluar en vida de anaquel los inductores, Ujú. ¿sí? Y ahí también hubo resultados súper interesantes en vida de anaquel, Ok, ¿verdad? muy Ese- bien. Pues Inge, hemos llegado al final ya de nuestro 8º episodio. Qué rápido. Tenemos un comentario Sí. más ya para cerrar. Dice Fabián Loya Carlón, excelente información de bastante valor, compartida por el Inge Juvenal Torres. Gracias, saludos. Fabián, te mandamos un muy afectuoso saludo. Hasta Nueva Italia. Hasta Nueva Italia. Inge Juvenal, a todos nuestros invitados siempre les hacemos una pregunta antes de finalizar. Y la pregunta es, para usted, en 3 palabras, ¿qué es agro? Pasión, entrega y satisfacción. Pues ahí está. Queridos amigos, hemos llegado al final ya de este episodio número 8. Les decíamos al principio de la transmisión de este episodio que la forma en la que ustedes nos pueden retribuir un poquito del esfuerzo que se hace por ser realidad este programa de Hablemos de Agro es que vayan y nos den like a la página, que compartan cada uno de los episodios, que pongan sus comentarios, que pongan sus dudas. Recuerden que no nada más estamos en Facebook, también estamos en YouTube, estamos en Spotify. Nos pueden seguir, es la forma en la que ustedes nos retribuyen un poco de todo el esfuerzo que hacemos posible. Hablemos de Agro. Eric, ¿con qué nos quieres despedir este día? Ay, amigo, pues primero que nada agradecer, No. maestro, muchísimas gracias, es un honor tenerlo aquí, conocerlo. Las puertas de Hablemos de Agro y de los espacios donde estemos están abiertas para usted, para sus hijos que si llevan la misma formación que usted, ¿qué podemos esperar más que pura calidad, verdad? A ver si no corren. No. Pues la verdad que a la gente que nos escuchó, que estuvo todo el programa con nosotros, muchísimas gracias por ese apoyo. No nos fallen, banda, apóyenos con un buen like, compártanlo, recomiéndenos para poder seguir trayendo más eminencias que nos compartan de temas importantes. ¿Con qué me quedo? Que esto es un gran iceberg, Pedro, que estamos en la pura puntita de lo que es los inductores de resistencia. Así es. Y lo mucho que nos falta por conocer, ¿verdad? Y pues recordarles que la agricultura y la agronomía todo el tiempo es muy cambiante y es innovadora. Entonces, recordarnos a todos los agrónomos egresados, no importa si tienes 1, 2, 10, 30 años, siempre hay que estar innovando. Y a las nuevas generaciones tengan esa pasión y esa innovación, porque es lo que los va a hacer diferentes a los que ya estamos acá afuera. Y si pueden aportar algo nuevo, como lo está haciendo el maestro Juvenal y sus hijos con sus investigaciones y muchos más, pues este es el espacio que les va a estar abriendo la puerta para que compartan todo eso, para que vengan con nosotros o para enlazarnos hasta donde ustedes están. No importa que no estén en México, tenemos unos chavalones buenísimos que son los de Lords para hacer enlaces que sin problema lo podemos hacer, pero el punto es que el conocimiento sigue creciendo y me quedo con esto de que fue un tema interesante, poco el tiempo que Claro. podemos aprovechar o que tenemos para hablar de este gran boom que son los inductores de resistencia, pero van a venir más cosas. Pedro, ¿con qué te quedas, amigo? Pues bueno, amigos, yo cierro con la verdad, Inge, nuevamente muchas gracias. es un honor. Gracias por Gracias estar por con tomarme en nosotros. Este es su casa, es su espacio. Gracias. Sabe que lo admiro. No. Y sabe que siempre como lo decía al principio, para mí es un gusto y un honor que esté aquí con nosotros y más cosas que ya Claro. por ahí estamos comenzando a Claro. cocinar, que estamos comenzando a preparar. Me quedo yo con que hay mucho paradigma, queridos agricultores, que tristemente este medio del agro está abarrotado con
pues con muchas empresas que venden productos, muchas empresas que formulan productos que muchas veces no son la calidad que requieren sus plantas. Entonces, si usted requiere de información, si requiere de una asesoría de calidad, que tenga el sustento científico para poder llevar a cabo una asesoría de calidad en sus cultivos, porque al final del día todas estas empresas nos hemos encontrado con un mundo de empresas que formulan un producto y bueno, te lo venden como es el producto maravilla, ¿no? Sí. Entonces, ahí donde cobra la importancia de una buena asesoría, donde hay pues todos estos respaldos. Finalmente comenta por acá Cristian de CQ Vanguardia, amigo, te mando un afectuoso saludo. Dice, excelente calidad de información, muchas gracias, dice. Entonces, ahí está, queridos amigos, no se pierdan la siguiente semana el episodio número 9. Así es. Estamos ya por concluir la primera temporada de Hablemos de Agro, la cual va a constar de 10 episodios, así que por ahí en redes sociales a inicios de la semana que viene anunciaremos a nuestro siguiente invitado y nuestro siguiente tema y hasta la próxima. Gracias. Esto es Hablemos de Agro. Hasta luego.